Gracias por continuar con nosotros en la escuela sabática de la Iglesia Adventista de Manteca. Usted que está allá en su casa, viéndolo a través de estos medios audiovisuales, sociales, puede también entender el mensaje de Dios. Y los que están aquí también, bienvenidos hermanos. Y vamos a orar brevemente. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tus bendiciones. Sé con nosotros y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. El título de la lección de esta semana es Amar a cambio, lección número 11. Y el texto dice, y si dieres tu pan al hambriento, y sacieres al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Isaías 58:10. El libro de Isaías, el cual estamos estudiando, y que la lección se ha presentado en este trimestre, ha estado hablando, primero en el capítulo 1 habló de que Israel era un pueblo rebelde, tanto las 10 tribus como Judá, y que ellos eran tan desobedientes que aún el burro no cambiaba de asno, pero ellos cambiaban de dioses, y que la corrupción moral de Israel era tan peor que desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza estaban ellos podridos de pecado y de rebelión, porque la rebelión consiste en rebelarse contra Dios, en rechazarlo, en no quererlo. Después narra el libro de Isaías el caso de cómo Isaías profetizó el exilio hacia las 10 tribus, hacia Siria. Cómo Dios humilló al rey asirio cuando quiso ofender a Dios y tratar de conquistar a Judá. Después de eso Dios le profetizó a través de Isaías que debido a los desobediencia también de Judá ellos irían cautivos a Babilonia. Y que luego, 150 años después, Isaías profetizó que un rey llamado Sirio lo liberaría del cautiverio babilónico. Este rey era un rey que no era israelita, pero le llamaban también el Mesías de Jehová. Era un rey que venía de afuera, ¿verdad? Y era un Mesías. Luego estudiamos la semana pasada del siervo sufriente. Primero, Israel como siervo sufriente por cuanto desobedeció a Dios y los castigos que recibió debido al cautiverio y todos los castigos que ha tenido. Y después Dios le presenta a su verdadero siervo, el siervo sufriente, que es el Mesías, que es Jesús, que muere en nuestro lugar. Y la semana pasada estudiamos detalladamente cómo el Mesías moría por nosotros, es Cristo. Isaías profetizó la venida del Mesías y cómo él iba a morir y todo el procedimiento. Él encapsuló el Evangelio, la salvación por la fe de Jesucristo, en su libro de Isaías 55, 52, 53, 54 hasta el final del libro. Y hoy estamos estudiando los capítulos 55 y 58. En este resumen de esta semana, el profeta hace un llamado a su pueblo para que renuncie a sus pensamientos y sus caminos que eran torcidos y regrese a Dios, cuyo ideal para su felicidad es mucho más elevado que el de ellos. Perdona misericordiosamente y luego insiste en que los perdonados sean misericordiosos con sus semejantes, en armonía con el espíritu del día de la expiación y el sábado. Porque el don del perdón de Dios, si se lo recibe verdaderamente, transforma el corazón. Ok, vamos ahora a analizar lo que va diciendo Isaías, por ejemplo, en la sección de Isaías 55:1. Leemos allí: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Seguimos leyendo el otro versículo. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme a la vid. Ok. Sí, puede dejar ese versículo ahí, por favor. Si notamos aquí, Dios le dice a ellos que inclinen el oído porque no escuchaban a Dios. Y si ellos escuchan a Dios, Dios hará, ¿verdad? Y hará grandes cosas con ellos. Y tendrán vida. Y no solamente eso, el pacto que ellos habían roto, por cuanto habían desobedecido a Dios, Dios iba a hacer un pacto eterno de nuevo como lo hizo con David. Pero aquí vemos
que Isaías está hablando de comprar agua y también comprar, que vengan todos los sedientos y que compren agua, porque el agua es gratis. Entonces un sediento que no tiene dinero, los que no tienen riqueza, que vengan a comprar, no tiene sentido. Ahora, supongamos que llevas comida y te paras en la calle de una gran ciudad y anuncias a los hambrientos y sin techo: vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Pero ¿cómo van a comprar si no tienen dinero? Sin embargo, se agregan las palabras sin dinero y sin precio. En otras palabras, lo que Isaías está diciendo es que el pacto eterno de Dios, que aunque una raza humana ha violado su pacto, como cuando Adán lo rompió, lo violó, Dios volvió y le dio una oportunidad a Adán. Y ahora a su pueblo Israel le está dando una oportunidad después del cautiverio. Le está diciendo: mira, yo voy a rehacer el pacto contigo. Y aunque tú fuiste duro, no fuiste misericordioso, maltrataste al huérfano, a la viuda, maltrataste al extranjero, yo voy a rehacer el pacto contigo si tú escuchas mis palabras. Dicho sea de paso, la salvación siempre no ha sido por lo bueno que uno sea, ni por lo malo que uno sea. La salvación no depende del ser humano, depende de Dios. Ese es un regalo de Dios. Entonces, el secreto de la salvación consiste en aceptar al Mesías, que es Jesús. Si usted acepta al Mesías y hace lo que Él dice, usted es salvo. Si usted no acepta al Mesías y no hace lo que Él dice, usted está perdido. Por lo bueno, no importa lo bueno que usted haga en el mundo, si no tiene al Mesías, no es salvo. Eso es lo que enseña la Biblia. La salvación nunca ha sido por las obras o los esfuerzos humanos. Entonces, ahora, aunque para nosotros es gratis, ¿qué dice Pedro 1, 18 y 19 en relación al costo que le costó a Dios esta salvación? Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aunque el precio es gratuito, para Dios le costó ¿qué? La muerte de su Hijo. Dios mismo vino en persona y murió como hombre. Es decir, que esto es un costo grandísimo, lo que cuesta la salvación para nosotros. La salvación es gratuita porque no hay nada que el ser humano pueda hacer para pagarla. Usted no puede pagar el aire, no puede pagar el agua, no puede pagar su propia vida a Dios. No puede pagar los alimentos. No hay forma, ¿verdad? En cambio, Dios te la da gratis. Solamente tiene que aceptar. Y es un costo maravilloso. Ahora, Dios pone a nuestra disposición su salvación sin pedir nada a cambio, sin ponerle precio alguno. Sin embargo, debemos comprarla. Debe haber una transacción de un pacto entre Dios y el hombre, en la que cada quien acepte las condiciones de ese pacto. Fue el precio de la muerte de Dios mismo, cuando vino aquí, que nos dio salvación. Y usted tiene que renunciar a usted para recibir esa salvación. Ahora, más allá de nuestra comprensión es el camino que Dios tiene para nosotros. Usted podría decir: esto es una locura, no lo entiendo. Pero vamos a ver lo que dice Isaías 55, 6 al 9. ¿Qué dice el texto allí? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En otras palabras, indudablemente usted no entiende cómo funciona el universo. Inclusive usted no entiende ni cómo funciona su cuerpo. Pero Dios sí. Y así como Dios maneja las cosas que no entendemos, así mismo es la salvación. Un misterio que no podemos entender plenamente. Sin embargo, usted tiene que hacer lo que Dios dice. ¿Para qué? Para recibir bendición y misericordia. Hay muchos misterios en el universo, pero el misterio más grande del universo fue que Dios mandó a su Hijo a morir por usted y por mí. Considera las cosas malas que has hecho, a las personas que has lastimado, las palabras desagradables que has dicho, la manera en que has decepcionado a los demás, inclusive a ti mismo. Sin embargo, Jesús te perdona. No importa el pecado que tú hayas
hecho. Dios es misericordioso. Vamos a ir ahora a ver el tipo de ayuno que Dios nos ofrece a nosotros. En Isaías 58:3, nosotros encontramos 58:1 al 3. Vamos a leer allí lo que dice el texto. Clama en voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como de trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me busca cada día y quiere saber más mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas, Señor, te dicen por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ok. Lo que la Biblia está diciendo aquí es, bueno, el único ayuno bíblico que la Biblia presenta en Levítico 16, 29, 31, 23, 26 es el día de la expiación. La Biblia solamente tiene un solo tipo de ayuno y es el ayuno que se establece en el día de la expiación, donde había que afligirse el alma, había que humillarse, había que entregarse al Señor. Era un día de confesión y de perdón. El día del perdón se llamaba. Entonces ese afligirse, ese entregarse, era en ese día. Sin embargo, el día de la expiación era un día sabático, era un día de reposo. Y así como el sábado bíblico, el sábado semanal de cada semana, también usted tiene que humillarse. Debe renunciar a usted y hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? No debe hablar tu propia palabra, no debe hacer negocio. Debe renunciar a ti y depender del poder de Dios para que te sustente. Ese que la salvación, ¿cómo? No viene de nosotros, viene de afuera, ¿verdad? Entonces, si viene de afuera es porque Dios te la da. No está basado en tu propio yo, en tu propio orgullo. No, yo no vivo yo, sino que vive Cristo en ti. Entonces, el sábado, lo primero que hace es un símbolo de la justificación por la fe. Y un símbolo de la santificación, porque es un día apartado para Dios. Y el día de la expiación era un día también apartado para darle libertad a los cautivos. Vamos a leer lo que ellos no hacían en el día de expiación. Leemos del 3 al 7. ¿Qué era lo que ellos no hacían? Porque, vamos al versículo 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Ese eran gente mala. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflijáis al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis su ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las regaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas con el hambriento y a los pobres errantes alberguen en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces, como ustedes pueden ver, eso era lo que ellos no hacían en el día de la expiación. En otras palabras, si un hermano tuyo, israelita o hebreo, se vendía a ti porque no podía pagar su propiedad o una deuda que tenía, se vendía y se hacía esclavo. Y en el séptimo año, en el año sabático, tenía que liberarlo. Si vendía la propiedad, esa propiedad se rescataba en el día del jubileo, en el año del jubileo, que era un año sabático. Pero los israelitas no cumplieron con ese pacto, ni en el séptimo, ni en el del jubileo, en el año 50. Por lo tanto, en el año 50 se proclamaba con trompeta la libertad de todos los cautivos y la libertad de todas las deudas. Y dentro de eso, ¿qué? Se libraba al ciego, se le daba libertad al cojo, al libre. Había una especie de justicia social. Sin embargo, ellos no cumplieron ese pacto. Entonces podemos ver aquí que en el día de la piedad y el perdón ellos no eran ni misericordiosos ni eran justos. En cambio, Dios le está diciendo que Él va a ser con ellos misericordioso y justo con ellos, a pesar de la desobediencia de ellos. ¿Qué lecciones podemos aprender de este Dios tan maravilloso? Es un amor a cambio. Dios te dice, ven con tu pecado y yo te limpio, te perdono. Ven con tu injusticia y yo te hago justo. Pero ven como tú estás, no trates de cambiarte. Yo te acepto como tú eres. Yo soy el que voy a obrar en ti tanto el bien como el querer hacer las cosas. Voy a producir la obediencia en ti. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, el ayuno, vamos a leer del versículo 6 al 12. Vamos a leer del 8 mejor, ya leímos esos dos versículos. Entonces nacerá tu luz cuando tú entonces venga al Señor y le obedezca.
entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pega al hambriento y saciares al alma afligida, y en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos se edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. En otras palabras, el ayuno que Dios proclama no es el ayuno de dejar de comer, aunque eso implicaba dejar de comer, era obedecer la palabra de Dios. ¿Y en qué consiste ser obediente al Señor? Ser obediente al Señor, según la Biblia, es lo que dice Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Nótese que también dice tener misericordia con el extranjero. Habla del día de la expiación, y habla ahí también Isaías 58, del extranjero, misericordia con la viuda, el huérfano, el que necesita el pan, el que está le falta vestido, tú tenías que vestirlo. En otras palabras, ese es el tipo de ayuno que Dios quiere, que tú seas misericordioso hacia tu semejante. Y déjeme decirle una cosa también. El sábado bíblico, ¿qué incluía? Que tenía que cada semana darle descanso a tu bestia, a tu extranjero, a tus hijos, a tu familia. Y si tenía esclavo, también tenía que ¿qué? Dejarlo libre en descanso también. En otras palabras, el simbolismo de la libertad que Dios te da es para dejarte libre del pecado. Y el simbolismo de no trabajar aquí, en este sentido, es en el contexto de que estás quitándote el yugo que te oprime. No tanto el acto de dejar de hacer cosas, sino en el acto de que Dios te libera del pecado y de lo que te aflige. Es el simbolismo que está implícito en ese concepto. Vamos a ir ahora a Isaías 58, 13 y 14, los versículos. Si retiras del día de reposo tu pie, o del sábado tu pie, de hacer tu voluntad de mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo respetares o lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, si hace eso, es que entonces pasará lo otro. Si de lo contrario, entonces no pasará. Entonces se dará en Jehová, y yo te haré subir sobre la altura de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. En otras palabras, el venir aquí a la iglesia, vamos a decirlo así, en una palabra fácil y práctica, y venir formalmente a cumplir con los requisitos, los cultos, el hacer milagros, cumplir con todos los servicios. Pero si usted no es misericordioso con el pobre, el hambriento, la viuda, el extranjero, dice Dios que Él no te conoce. Eso dice la Biblia. Entonces, y aquí habla de que tú no hagas tu voluntad en su día santo. Y en el día de la expiación, cuando se proclamaba libertad, tenía que también darle libertad a los cautivos. Y dicho sea de paso, cuando Jesús comienza su ministerio, comenzó simbolizando el Yom Kippur. Ese mensaje de Isaías está hablando del Mesías. Y cuando Jesús vino, dijo que le daba vista a los ciegos, daba libertad a los cautivos, liberabas a todo el mundo. Entonces, en otras palabras, estaba cumpliendo el proceso de la justificación por la fe. La salvación del Mesías era esa. El año sabático del Señor, el año agradable de proclamación del Señor, estaba simbolizado en el día de la expiación, en el sábado. Y Jesús que cumplió ese objetivo. Y tú y yo debemos también cumplir ese objetivo. En otras palabras, si tú estás adorando a otro Dios que no es el Dios creador de los cielos, el que es misericordioso con la viuda, el huérfano, el hambriento, y no guarda el sábado, entonces no está reconociendo al Dios creador de los cielos y la tierra, porque Dios está reclamando su día. Yo soy el dueño. Inclusive en Isaías 56 dice que recibe a los eunucos y recibe al extranjero en su casa de oración el día sábado. Ojalá, hermano, que tú puedas ser bendecido en esta mañana y que al salir de aquí sea engrandecido en su palabra, que Dios te guarde y te bendiga, y que el amor
tiene que haber una transacción, un cambio, en la que tú renuncias a ti y dejas que Dios obre en ti. Quiero leer, por último, Gálatas 2:20, antes de irme. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino quien vive ahora es Cristo en mí. Y lo que yo hago ahora en la carne, lo hace el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. En otras palabras, hermanos, quien debe vivir en tu vida no eres tú. Quien vive en la carne, en tu cuerpo, es Cristo. Y para poder proceder para la salvación de tu vida, tienes que aceptar a Cristo. Si no tienes a Cristo, no tiene vida. Si tienes a Cristo, tienes vida eterna. Que Dios te bendiga. Haz lo que Él te dice. Amén.